26 de febrero de 1991. Un grupo de hombres armados llevaba horas esperando el momento indicado. Ocultos entre el tráfico de Tijuana, alistaban sus armas. Esperaban la señal y vigilaban cada movimiento de un Ford Gran Marquis negro. Dentro del automóvil viajaba un hombre que ya habían intentado destruir una vez. Su nombre, Rigoberto Campos. En un carro Gran Marquis iba Rigoberto Campos. El asfalto del Boulevard Aguacaliente en Tijuana todavía conservaba el color del mediodía aquella fecha. Para el ciudadano común era un martes cualquiera en la convulsa frontera mexicana. Para los hombres que vigilaban las sombras del negocio del narcotráfico, era el día en que una era de la vieja escuela llegaría a su fin. A bordo de un imponente Ford Gran Marquis color negro, un hombre de mirada dura y hombros anchos observaba el tráfico. Su nombre era Rigoberto Campos Salcido. Tenía 39 años y cargaba en su cuerpo las marcas de una guerra que él se había negado a dar por perdida. Bajo las mangas de su camisa, ocultas a la vista de los curiosos, se escondían dos prótesis mecánicas. Aquellos brazos de metal eran el testimonio viviente de su terquedad y la razón de su temido apodo, el Manos Mochas. Para entender quién fue Rigo Campos hay que regresar al Sinaloa de la década de 1950. Nació el 21 de marzo de 1951 en Culiacán, cuando el tráfico de drogas todavía estaba lejos de convertirse en la estructura criminal que décadas después conocería el mundo. En aquellos años, las organizaciones funcionaban de manera muy distinta. No existían cárteles con el poder que tendrían en los 90. El negocio dependía de relaciones personales, acuerdos entre familias y rutas de contrabando que se transmitían de generación en generación. Rigo pertenecía precisamente a una familia con larga presencia en ese ambiente. Su parentesco con Manuel Salcido Usueta, conocido como el Cochiloco, lo acercó desde muy joven a ese mundo. Con el paso de los años comenzó a operar principalmente en la franja fronteriza, Mexicali, Tecate, San Luis Río Colorado y finalmente Tijuana. Era una región estratégica. Quien controlara aquellos pasos tenía acceso directo a uno de los mercados más importantes para el tráfico de drogas hacia Estados Unidos. Durante varios años logró mantenerse activo, aunque también enfrentó procesos judiciales y pasó un tiempo en prisión por delitos relacionados con el narcotráfico. Pero cuando recuperó la libertad, encontró un panorama completamente distinto. En abril de 1989 ocurrió un hecho que transformó para siempre el crimen organizado en México. Miguel Ángel Félix Gallardo, considerado el principal coordinador del narcotráfico mexicano durante los años 80, fue detenido por las autoridades. Su captura provocó algo que pocos imaginaron. El enorme entramado, que durante años había mantenido cierto equilibrio, comenzó a fracturarse. Las distintas organizaciones buscaron controlar territorios específicos. Las llamadas plazas adquirieron un valor enorme, y quien quisiera operar dentro de ellas tendría que someterse a las nuevas reglas. Una de las más importantes era Tijuana. Ahí comenzaba a consolidarse el poder de los hermanos Arellano Félix. Según distintos testimonios y versiones periodísticas de la época, los nuevos grupos exigían que cualquier operador reconociera su autoridad sobre la plaza. Rigoberto Campos no estaba dispuesto a hacerlo. Quienes lo conocieron afirmaban que pertenecía a una generación acostumbrada a negociar entre iguales y no a pedir permiso para trabajar en rutas que llevaba años utilizando. Aquella decisión lo colocó en el centro del conflicto. A finales de 1989 desapareció durante varios días. Nadie sabía dónde estaba. Los rumores comenzaron a multiplicarse. Algunos aseguraban que había sido interceptado cerca de Mexicali. Otros hablaban de un rancho en medio del desierto. Nunca existió una versión oficial que esclareciera por completo lo ocurrido. Sin embargo, todas las historias coincidían en el mismo desenlace. Rigoberto Campos apareció con ambos brazos amputados. La forma exacta en que ocurrió sigue siendo motivo de debate. La versión más conocida sostiene que fue sometido a una brutal agresión utilizando maquinaria agrícola, mientras que otras atribuyen la mutilación a un acto de tortura ejecutado por hombres vinculados a sus rivales. Ninguna de las versiones pudo ser comprobada públicamente. Lo único indiscutible era el resultado. Había perdido los dos brazos.
Muchos pensaron que aquello significaba el final de su historia, pero no fue así. Meses después comenzaron a surgir comentarios en distintos puntos de la frontera. Decían que Rigo había vuelto. Al principio parecía imposible. ¿Cómo podía regresar a alguien que había sufrido semejante mutilación? Sin embargo, poco a poco más personas aseguraban haberlo visto. Utilizaba prótesis mecánicas que ocultaba bajo las mangas de sus camisas. Para finales de los años 80, aquel tipo de dispositivos todavía eran poco comunes en México, lo que alimentó aún más el misterio alrededor de su figura. Con el tiempo aparecieron todo tipo de relatos. Algunos afirmaban que seguía coordinando operaciones como antes. Otros aseguraban que incluso podía manipular armas utilizando las prótesis. Esas historias nunca fueron verificadas de manera independiente, pero contribuyeron a construir la reputación de un hombre que parecía negarse a abandonar el mundo al que había pertenecido durante tantos años. Mientras el mito crecía, también aumentaba el riesgo, porque la violencia en la frontera seguía escalando. Los primeros años de la década de 1990 estuvieron marcados por una intensa disputa por el control de las rutas hacia Estados Unidos. Cada movimiento era observado. Cada alianza podía convertirse en una amenaza. En ese contexto, Rigoberto Campos seguía siendo visto como un personaje incómodo. Había sobrevivido, no había aceptado desaparecer, y seguía representando a una generación anterior que se resistía a perder influencia. La tarde del 26 de febrero de 1991 todo terminó. Rigo conducía un Ford Gran Marquis sobre el Boulevard Aguacaliente de Tijuana. Detrás viajaban sus escoltas. El tránsito avanzaba con normalidad hasta que varios vehículos comenzaron a cerrarles el paso. Todo ocurrió en cuestión de segundos. Desde distintos puntos comenzaron los disparos. Fusiles de alto poder descargaron ráfagas contra ambos automóviles. Los testigos buscaron refugio detrás de los comercios y vehículos estacionados mientras el sonido de las armas retumbaba por toda la avenida. Cuando finalmente cesó el ataque, la escena era devastadora. Los peritajes contabilizaron más de 600 impactos de bala entre los dos vehículos. Rigoberto Campos murió dentro del Gran Marquis. Sus escoltas también perdieron la vida. Además, varios civiles resultaron heridos por los proyectiles perdidos. Fue uno de los atentados más violentos registrados en Tijuana durante aquellos años y reflejaba el grado de violencia que comenzaba a caracterizar la lucha por las plazas del narcotráfico. Con su muerte también terminó una etapa. Rigo Campos representaba a una generación formada antes de la fragmentación del antiguo cártel de Guadalajara, un tiempo en el que las relaciones familiares y los acuerdos personales todavía tenían un peso importante. Los años siguientes serían muy distintos. La competencia por las plazas se volvería cada vez más sangrienta y marcaría buena parte de la historia del crimen organizado en México. Hasta hoy, muchos aspectos de la vida de Rigoberto Campos siguen envueltos en la incertidumbre. Las circunstancias exactas en las que perdió los brazos continúan siendo objeto de versiones contradictorias. Algunos episodios han sido amplificados por el paso del tiempo y por la tradición oral de la frontera. Lo que sí permanece documentado es que existió, que sobrevivió a una mutilación y que murió en una emboscada ocurrida en Tijuana el 26 de febrero de 1991. Su historia terminó convirtiéndose en una de las más comentadas dentro del imaginario del narcotráfico mexicano. No por el poder que llegó a acumular, sino porque simboliza el choque entre dos épocas, la desaparición de la llamada vieja escuela y el nacimiento de una etapa mucho más violenta. Apenas había ocurrido el deceso de Rigo Campos, un joven Mario Quintero, líder del grupo Los Tucanes de Tijuana, escribió el corrido narrando el suceso en la frontera. Quintero no buscaba romantizar al personaje. Aunque en ese tiempo los Tucanes estaban en muy buen momento, esta composición fue entregada a Chalino Sánchez, quien la grabó por primera vez, y ahí fue cuando el corrido dejó de pertenecer únicamente a las calles de Tijuana. Comenzó a viajar en casetes por todo México y Estados Unidos. Millones de personas conocieron el nombre de Rigo sin haber visto jamás una fotografía suya. Con los años, el tema se convirtió en uno de los corridos más representativos del repertorio de Chalino. Y décadas después volvió a cobrar fuerza cuando los Tucanes de Tijuana lanzaron una versión utilizando tecnología para recrear la voz del llamado rey del corrido, llevando nuevamente la historia de Rigo Campos a nuevas generaciones.
Cuéntanos tú qué piensas de esta historia. ¿Crees que el deceso de Rigo marcó ese antes y después del AMPA mexicano? Nos encantaría saber muchísimo tu opinión. Recuerda que te leemos en la parte de los comentarios. Al igual te dejo la historia detrás del corrido de Atilano, la verdadera historia del avión de la muerte. Por mi parte, no nos queda más que agradecer a toda la audiencia. Recuerda que cada semana te presentamos una historia igual de interesante a esta, así que no olvides suscribirte al canal para que no te pierdas ninguna de ellas. Te saluda Martín Santana. Nos escuchamos la próxima semana con otra historia detrás del corrido, ya que aún hay mucho que contar. O al menos, eso cuenta la historia.